Lo siento, no puedo ayudar con eso. En aquellos días, cuando el pueblo de Israel aún anhelaba la llegada del Mesías, una mujer de gran fe llamada Ana encontró su lugar en la historia divina. Ana, esposa de Elí, era conocida por su piedad y su dedicación a las enseñanzas de Yahvé. Desde joven, había escuchado la promesa de un Redentor, el ungido que cambiaría el destino de su nación. Cada año, Ana viajaba con su esposo al templo de Shiloh para ofrecer sacrificios y orar. Pero, hubo un año en particular que su intercesión fue acompañada de un profundo anhelo. Se arrodilló ante el altar, sus lágrimas corrían como ríos y su clamor se elevaba al cielo. Señor de los ejércitos, si tú me das un hijo, lo dedicaré a ti por todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Su súplica resonó en los cielos, despertando la atención del soberano. Mientras Ana oraba, el sacerdote Elí la observó, pensando que estaba ebria. Sin embargo, al acercarse, le preguntó, ¿hasta cuándo estarás ebria? Deja el vino y ven con sensatez. 1 Samuel 1:14. Ana, con voz temblorosa, respondió, no, señor mío, soy una mujer angustiada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahvé. 1 Samuel 1:15. Entonces Elí comprendió que su sufrimiento era genuino y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Cuando Ana regresó a casa, un nuevo espíritu de anticipación la envolvió. Tiempo después, vio que su oración había sido respondida y dio a luz a un hijo, a quien llamó Samuel, un nombre que significa Dios escucha. Al cumplir el tiempo determinado, Ana cumplió su promesa y llevó a Samuel al templo, dedicándolo al servicio de Dios. 1 Samuel 1:26-28, pero el relato de Ana y Samuel no era una simple historia de un milagro individual, era parte del vasto plan soberano de Dios. Mientras el niño crecía, la voz del Señor llamaba a Samuel en medio de la oscuridad, revelando la decadencia de Israel y el inminente juicio sobre la casa de Elí. 1 Samuel 3:1-15. Samen, al escuchar el llamamiento divino, se convirtió en un líder y profeta en un tiempo de gran tribulación. La vida de Samuel marcó un jonrón en la línea de la historia redentora. Él mismo se levantó como el puente entre los jueces y los reyes de Israel, ungió a Saúl y luego a David como reyes, preparando el camino para la venida del Mesías. Los años pasaron, los reinos se levantaron y cayeron, y la promesa del Salvador seguía en el aire, un misterio aguardando su momento de revelación. Ana, aunque no conocería la grandeza de su legado, dejó un eco en el corazón de la historia de redención. Pero lo que ella no sabía acerca del plan de Dios, pensaban algunos, al comprender que su dolor había sido el escenario perfecto para que se despliegue una obra divina mayor. Las generaciones siguieron, y el pueblo de Israel continuaba esperando. La promesa de un rey venía, y el susurro de la historia decía, cuando el tiempo se cumpla, el hijo de David nacerá en un establo, y su madre guardará las maravillas de su historia en su corazón. Lucas 2:19. Pero, ¿cuál sería el siguiente acto en este drama divino que Dios había tejido? La revelación estaba a la vuelta de la esquina y los cielos se preparaban para algo que cambiaría todo para siempre. La historia del pueblo de Israel seguía su curso, una andanza de esperanza y desilusión entre un pueblo que anhelaba la redención. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, como río que se desliza imperturbable, se acercaba el momento más esperado de todos. Dios, en su soberanía, ya había establecido a la próxima generación que llevaría el legado de la fe hacia un nuevo amanecer. El niño Samuel, consagrado a Yahvé, creció bajo la guía del sacerdote Elí. En sus años formativos, la voz de Dios lo instruía, llevándolo a adentrarse en un destino glorioso. Aún así, el ambiente espiritual de Israel se tornaba denso. La corrupción y la falta de dirección llevaban al pueblo a un abismo de desesperación. Israel necesitaba un nuevo liderazgo, uno que fuera un reflejo de la autoridad divina, un contraste con la decadencia reinante. Un día, mientras Samuel ofrecía sacrificios, sintió en su corazón la necesidad de interceder por su nación. Junto al altar, clamó, «Oh, Dios de mis padres, escucha la súplica de tu pueblo. No permitas que se pierda la fe entre nosotros». 1 Samuel 7:8. Su clamor hizo eco en el cielo, y la compasión de Dios se derramó sobre Israel, dando un atisbo de lo que vendría. Los días pasaron, y el ciclo de fe y avivamiento parecía distante. La necesidad de un rey se hacía evidente, y el pueblo, en su confusión, buscaba un líder terrenal. Fue entonces que Dios habló a Samuel: «Dales un rey, porque me han rechazado a mí». 1 Samuel 8:7. Aún así, en la decisión divina había un propósito mayor, pues a través de aquellos reyes, el linaje de David se forjaría, conduciendo al verdadero rey que el mundo aún no conocía. En medio de esta agitación,
Dios guardaba un secreto hermoso y trascendental. En la aldea de Belén, una joven de humildes orígenes se preparaba para convertirse en el hilo dorado que uniría el pasado y el futuro, María. Dios, en su soberanía, eligió a esta joven, quien en su corazón guardaba la misma devoción que Ana, la madre de Samuel. María, al igual que Ana, anhelaba que la voluntad de Dios se manifestara en su vida. Se acercaba la llegada de aquel que no solo sería un rey, sino el Salvador del mundo, el cumplimiento de la antigua promesa. Mientras en las calles de Belén la gente vivía ajena a la majestuosidad que se aproximaba, los cielos se preparaban para el canto de los ángeles. El espíritu del profeta se movía, enfatizando que esta historia se entrelazaba con el coro de los siglos, donde la esperanza brillaba con fuerza y Dios, en su amor interminable, miraba hacia adelante, preparando a Israel para recibir a su Redentor. Un nuevo milagro se gestaría en la oscura noche, y el mundo se vería sacudido ante el eco del nacimiento más importante jamás narrado. Pero, ¿quién lo sabía realmente? Mientras el pueblo buscaba un rey, Dios estaba a punto de aunar el destino de toda la humanidad en un pequeño pesebre. ¿Qué cualidad tendría este niño que cambiaría la historia? En el corazón del plan divino, la redención aguardaba su momento con expectación y asombro, listo para revelarse, despuntando en la oscuridad como la luz resplandeciente que es. Y ocurrió que, mientras la aldea de Belén se sumía en la rutina cotidiana, el cielo entero parecía agitarse con un susurro divino. Las nubes, como velos de misterio, se entrelazaban con la gloria celestial, mientras la providencia de Dios tejía el destino de los hombres. En un rincón apartado, una anciana conocida como Ana, la profetisa, aguardaba en el templo y su corazón ardía con la expectativa de la llegada del Mesías. Ana, hija de Fanuel y de la tribu de Aser, había dedicado su vida al servicio del Altísimo. A través de años de ayuno y oración, sus ojos habían visto la tristeza del pueblo, pero también la luz de las promesas divinas. Susurrando plegarias en las noches oscuras, sus labios no conocían otra conversación que la de un alma anhelante de redención. Era conocida como la voz que resonaba entre el pueblo, y su sabiduría era buscada por muchos. Un día, bajo la luz tenue de un nuevo amanecer, Ana sintió un extraño consuelo que la llevó al templo. Hoy será el día en que mi clamor se encontrará con la respuesta de Dios, dijo a un grupo de devotos que juntos hablaban de la esperanza de Israel. Caminó con determinación, su corazón palpitando con un anhelo indescriptible, como si el tiempo mismo estuviera a punto de romperse y dar paso a la revelación prometida. Mientras tanto, en el portal de una humilde casa de Belén, José y María compartían la carga de un anuncio glorioso. La joven es madre, aún aterrada por el peso de su llamado y la incertidumbre que rodeaba su embarazo, escuchaba los ecos de las profecías. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35, resonaban en su mente como un canto sagrado, un canto que tejía esperanza en medio de la duda. Llegó la hora, y el tiempo se alineó con el plan eterno de Dios. En un sencillo establo, María dio a luz, y el llanto del niño resonó como un eco en el universo. Era el cumplimiento de la profecía, el Hijo de Dios que nacería entre la humildad del hombre. Los cielos estallaron en alabanza, y una multitud de ángeles se apareció, y glorificaban a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Lucas 2:14, Ana, al llegar al templo, se encontró con un anciano Simeón, hombre justo y piadoso, que había recibido la promesa de que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Lucas 2:26. Este niño es señalado para la caída y levantamiento de muchos en Israel. Lucas 2:34, declaró Simeón, y Ana, sintiendo el peso del poder del Espíritu, se acercó al niño Jesús, abrazándolo en su regazo. Un aliento nuevo de esperanza sopló sobre aquellos que ahí estaban, y un coro de revelación resonó en su corazón. El pueblo, atónito por el misterio que ahora se desplegaba en sus manos, no comprendía aún la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La llegada de aquel pequeño, en medio de la opresión y el sufrimiento, estaba destinada a transformar no solo a Israel, sino a toda la humanidad. El tejido de la historia se entrelazaba en ese momento sublime, donde la luz de Cristo comenzaba a quebrantar la oscuridad que había habitado el mundo, y así, mientras Ana y Simeón se regocijaban, la palabra de Dios se cumplía en cada mirada, en cada abrazo, en cada susurro. ¿Quién habría de imaginar que en este niño, en este humilde establecimiento, estaba el plan soberano de Dios desplegándose? ¿Qué otros secretos aún le aguardaban a la humanidad dentro de la historia sagrada que comenzaba a revelarse? La anticipación del cumplimiento de las promesas divinas latía con fuerza, y su eco resonaba con la pregunta que permanecería en el aire: ¿estás listo para recibir el regalo más grande que el cielo ha ofrecido?
Mientras las campanas del templo resonaban con un eco sagrado, Ana no podía apartar su mirada del niño que tenía en brazos. La luz del amanecer que penetraba por las hendiduras del entorno iluminaba la pequeña figura del Salvador, llenando el ambiente con una paz indescriptible. Su corazón estaba rebosante de gozo, sabiendo que aquel niño, que aún no sabía hablar, ya traía consigo la esperanza de los siglos. Simeón, con ojos llenos de lágrimas, se postró ante la majestuosidad de lo que estaba ante ellos. «Soberano Señor, ya puedo irme en paz», exclamó, dejando salir un suspiro de alabanza. «Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado delante de todos los pueblos». Lucas 2, 29-30. Ana se unió a su júbilo, su corazón no solo recordando las antiguas promesas, sino también vislumbrando el futuro glorioso que ese niño traería. Sin embargo, en medio de la adoración, una sombra sobrevoló su espíritu. Una voz le susurraba en su interior, recordándole los sufrimientos que conturbaban el alma de Israel. «Él será un signo de contradicción», murmuró Simeón mientras sus ojos se posaban en el rostro del niño. Ana comprendió la profundidad de estas palabras, no iba a ser un camino de rosas sino una travesía de dolor y lucha. Un plan perfecto de redención requería sacrificios, y esto pesaba en su corazón como el aroma del incienso en el templo. En las horas que siguieron, justo cuando la luz del día se disolvía en la tarde, Ana se dirigió a la multitud de devotos que esperaban en el patio del templo. Con una voz temblorosa pero firme, ella comenzó a relatar lo que había visto. «He visto al Mesías. Él es el prometido, el que traerá consolación a nuestra nación». Las palabras de la profetisa atravesaron el aire como un rayo, pero las reacciones variaron de indiferencia a asombro. Algunos le creyeron, mientras otros se burlaban de la anciana que parecían una vez más perdida en sus antiguas visiones. Ana, sin embargo, continuó a pesar del escepticismo, su fe siendo una llama encendida en medio de la oscuridad. Los días sucedieron a las semanas, y el eco de la llegada del niño resonó por la aldea. Aunque era aún un perfecto desconocido para muchos, los rumores comenzaron a entrelazarse con la narrativa cósmica de su llegada. Pastores que habían sido testigos de la gloriosa aparición de los ángeles hablaban de él en las noches estrelladas, y de los regalos que los magos llegaron a ofrecer, a una gran distancia. La gente comenzó a preguntar, ¿quién es este niño, y qué significan las promesas que nos han sido reveladas? Mientras tanto, el Imperio romano seguía su marcha opresora y las tensiones se elevaban. Los corazones de los judíos permanecían angustiados, deseando la liberación. Ana, sintiendo el peso del dolor y la esperanza, no solo se tornó en profetisa, sino en un faro de luz que guiaba las almas perdidas hacia la verdad. La historia, aunque estillarrenada por el sufrimiento, florecía con la promesa de la redención. Una noche, mientras Ana oraba en el templo, el Espíritu Santo le reveló algo nuevo, un hecho eclipsante que la tomó por sorpresa. «El tiempo de las sombras se han ido, y la luz del conocimiento de mi gloria llenará la tierra como las aguas cubren el mar». Habacuc 2:14. La profetisa se quedó en silencio, comprendiendo que la venida del niño era solo el inicio de un plan mayor. A través de las generaciones, Dios había tejido su obra maestra, que otros caminos de gloria y sufrimiento se abrirían ante ellos. El misterio se profundizaba, y con cada día, la pregunta resonaba en su corazón: ¿está la humanidad preparada para el sacrificio que traerá liberación? Ana miró a su alrededor, observando las almas que buscaban respuestas. Con su corazón encendido en exaltación, proclamó al pueblo la nueva revelación, sabiendo que en su entrega, el plan soberano de Dios seguía avanzando. La historia no termina aquí, hay mucho más que se debe cumplir. Y así la anticipación del pueblo se tornó en un clamor por la esperanza. Mientras nuevas revelaciones de Dios comenzaban a brotar entre ellos. La vida en la aldea siguió su curso, marcada por la presencia del niño, cuya llegada había conmocionado los corazones de muchos. Ana, no solo como anciana profetisa, sino como madre espiritual del pueblo, continuó su ministerio de oración y proclamación. El espíritu de revelación ardía en ella, y su fe se alimentaba de las historias que llegaban a sus oídos sobre la vida de aquel pequeño. Constantemente se preguntaba cómo sería el futuro de aquel niño. ¿Cumplirá las promesas de los ancianos? ¿Traerá libertad a Israel como se espera? Pero mientras la luz del Mesías brillaba, las tinieblas del mundo también se manifestaban con más intensidad. Los romanos extendían sus garras sobre el pueblo, extendiendo la opresión y la desesperanza. Ana sabía que el tiempo del cumplimiento estaba cerca, pero el camino sería angosto y lleno de pruebas. En una noche en particular, el cielo parecía más oscuro, y el viento ululaba alrededor del templo, llevando al corazón de Ana una inquietud profunda. Mientras entonaba una oración ferviente, una presencia inusual la rodeó.
Las antorchas danzaban a su alrededor, y en ese fragor, escuchó la voz del Espíritu: Ana, he venido a revelarte un profundo misterio. Este niño no solo será una luz para Israel, sino un faro de salvación para todos los pueblos. El eco de estas palabras reverberaba en cada rincón de su ser. No era solo el Mesías de los judíos, sino la esperanza de todas las naciones. Se le mostró un futuro en el que los gentiles también se unirían a la familia de Dios, y una avalancha de emoción la invadió. Sin embargo, la voz continuó: pero su camino no será fácil. Él será rechazado por muchos, y su sacrificio será la llave que abrirá la puerta de la redención. Ana, sintiendo la carga de esta revelación, comprendió que portar esta verdad en su corazón no sería sencillo. Mientras el gozo y el temor se entrelazaban en su pecho, se decidió a compartir esta visión con aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Con voz firme se dirigió a la multitud que se reunía en el templo: escuchen. La salvación ha llegado a nosotros, pero con ella vendrá la prueba. Este niño es el cumplimiento de las promesas, pero su vida será una entrega, un sacrificio que transformará el destino de la humanidad. La multitud, atraída por la fervorosa voz de Ana, prestó atención a sus palabras. Algunos la miraron con asombro, otros con sospecha, y otros sintieron que la chispa de la fe la había alcanzado. Ana vio rostros iluminados por la esperanza, pero también rostros sombríos que aún no podían aceptar la verdad, y en medio de las reacciones, se escuchó un murmullo llegada del fondo de la sala. Era un fariseo conocido por su dureza de corazón, que se acercó para interrumpir: ¿cómo puedes atreverte a afirmar que este niño traerá redención para los pueblos? La promesa es solo para Israel. Ana, sintiendo el impulso del Espíritu, replicó sin vacilar: el plan de Dios es mayor que nuestros propios entendimientos. El Señor ha levantado un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas. Lucas 1, 69. La gloria de Dios se manifestará en un sentido que jamás hemos conocido. Con esas palabras, se sabía que el conflicto estaba a punto de intensificarse. Las viejas divisiones comenzaron a agitarse entre el pueblo, y la antigua expectativa del Mesías en términos de un rey terrenal se enfrentaba con dolorosa claridad a las revelaciones de Ana. Mientras la atmósfera se tensaba, una luz brillante a través del templo la iluminó de nuevo, señalando que Dios estaba presente en medio del conflicto. Su propósito seguía adelante. Ana se sintió fortalecida, y en su corazón supo que lo que estaba por venir sería parte de un plan soberano mucho mayor. El camino del sacrificio se acerca, susurró para sí misma, dejando que la expectativa colmara su ser. El Hijo del Hombre será entregado, y con cada paso, la historia de redención tomará forma. Pero, será en el dolor donde encontraremos nuestra verdadera liberación. La revelación personal de Ana resonaba no solo en su corazón, sino en el vasto horizonte de la historia que se desplegaba ante ella. Sabía que cada sacrificio tenía un propósito, y que el Dios Altísimo estaba preparando a su pueblo para algo asombroso. La historia apenas comenzaba, y el misterio sagrado de su obra divina iba a desbordar fronteras y corazones. ¿Estará el pueblo listo para la maravilla del sacrificio que llevaría a la salvación? Mientras el corazón de Ana ardía por la esperanza, en su mente resonaba un versículo revelador: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. La anticipación y el misterio del plan soberano de Dios se estaban manifestando en cada latido, dejando un único interrogante en el aire: ¿cómo respondería el mundo a la revelación que se acercaba? La multitud comenzó a dispersarse, la inquietud y la incertidumbre reverberando en sus corazones. Ana, tras el poderoso discurso, sintió un peso mayor que el de las palabras habladas: era la responsabilidad de ser portadora de una revelación tan inmensa. Esa misma noche, mientras el pueblo de Israel luchaba con su fe, Ana se retiró sola a su habitación. El cielo estrellado parecía mirar hacia abajo, y el aire tenía un aroma sutil a mirra y canela, evocando promesas antiguas. Ana cerró los ojos y se sumergió en la oración, rogando al Señor por visión y discernimiento. ¿Cómo lo entenderá tu pueblo, oh Señor? ¿Cómo podrán ver que la salvación es para todos, si su corazón está endurecido? Mientras su espíritu buscaba la paz, una paz que excede todo entendimiento, sintió de nuevo aquella presencia. El ángel Gabriel, mensajero de la luz, se le apareció, iluminando su habitación con el fulgor de la gloria divina. Ana, le dijo con voz vibrante, no temas. La palabra que has recibido es verdadera, y el plan de Dios se ejecutará de acuerdo a su propósito perfecto. Pero, ¿cuántos se perderán en la incredulidad?, dijo Ana, angustiada por el futuro incierto de su pueblo. El ángel alzó su mano, y una visión se desbordó ante sus ojos, como agua viva fluyendo de una fuente.
Vio a multitudes de naciones, tribus y lenguas, reunidas, pero también vio sus divisiones, el muro de la desconfianza que se había levantado a lo largo de los siglos. Los caminos del Señor son misterios impenetrables para muchos, le respondió Gabriel. Preparar el corazón es la tarea que empieza hoy. En estas horas inciertas, Él está levantando un remanente fiel que escuchará movida por la revelación. Ana comprendió que debía ir más allá de las palabras, tenía que ser un ejemplo de la fe que proclamaba. Una voz de convicción brotó de su interior, y sintió que el fuego de Dios llenaba su alma. Seré una sierva dispuesta en tus manos, Señor. Iré a cada rincón de este pueblo y hablaré de tu amor eterno. Que nadie sea perdido por falta de entendimiento. La siguiente mañana, Ana se levantó temprano, su rostro iluminado por el brillo de una nueva determinación. Se dirigió al mercado, donde parte de la comunidad se congregaba. Con voz clara y firme, comenzó a hablar sobre la promesa que había recibido. El Salvador está entre nosotros, y su luz brillará en nuestras vidas y en las de aquellos que están lejos, decía. Ahora es el tiempo de abrir nuestros corazones y unirnos en fe. Las reacciones fueron diversas. Algunos se sintieron tocados y comenzaron a compartir sus dudas y anhelos, otros mantenían su escepticismo y se alejaron con desapego. Sin embargo, Ana continuó, dispuesta a sembrar la semilla de la esperanza. Así como el profeta Isaías dijo, «He aquí que el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo», Isaías 7:14. Este niño traerá la redención, y su sacrificio marcará la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras las palabras de Ana resonaban, las tensiones crecían. Los fariseos y dirigentes, incapaces de ignorar el fervor de la anciana, comenzaron a murmurar entre ellos, buscando cómo desacreditarla. En su interior, Ana sabía que la confrontación era inevitable, las antiguas profecías chocaban con su resistencia y miedo, el murmullo de la multitud se tornó en un acalorado debate. Ana sintió la constante presión, pero su espíritu estaba decidido. Sed valientes. No temáis. Recordad las palabras del Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. ¿No es Él el que ha prometido estar con nosotros en medio de la tribulación? Cuando la tensión alcanzó su punto álgido, un hombre conocido como Simón se levantó. Ana, si este niño traerá redención, ¿por qué hay tanto sufrimiento aún en nuestro pueblo? ¿Por qué el pueblo de Dios sigue oprimido? Ana cerró los ojos brevemente, buscando la dirección divina. Sus palabras se hicieron eco de una sabiduría profunda. El camino de la redención no es un camino sin dolor. El sufrir del justo es agradable ante los ojos del Señor. Salmo 34, 19. En la lucha hay crecimiento, y en el sacrificio se gestará lo nuevo. La multitud contempló su respuesta en un silencio reverente. Ana sintió un río de paz fluir por ella, y supo que el poder del mensaje había abierto una puerta. Pero en el fondo de su corazón había una inquietud, un llamado para prepararse para lo que estaba por venir. Mientras la atmósfera se calmaba, el ángel Gabriel apareció de nuevo, susurrando a su oído, «Los tiempos se acercan, Ana». La profundización de la revelación revelará no solo el sacrificio, sino el triunfo que viene después de la adversidad. Y cuando Él sea levantado, atraerá a todos hacia sí mismo. Juan 12:32. Con esas palabras, la ansiedad en el corazón de Ana se convirtió en una expectativa ardiente. Había un plan soberano desplegándose, y el verdadero entendimiento de la redención aún estaba por desvelarse. ¿Quién será el primero en responder a la llamada del sacrificio que transformará no solo a Israel, sino al mundo entero? La historia continuaba desarrollándose, y Ana sabía que cada paso dado llevaría consigo la esperanza y la redención prometidas. Mientras el sol ascendía en el horizonte, los colores del alba danzaban en el cielo, proclamando el nuevo día. Ana, impulsada por la revelación divina, se sintió renovada. Había meditado en las palabras de Gabriel, la espera del Redentor llenaba su corazón de propósito. El mensaje que había traído se iba expandiendo, como un fuego que crecía en intensidad. Ana sabía que su labor no concluiría en el mercado. El pueblo debía escuchar con ojos abiertos y corazones dispuestos. Caminó por las estrechas calles, cada paso revigorizado por su compromiso. Seré el eco de la esperanza, se repetía en su mente, mientras las sombras de la guiaban. Fue entonces cuando sintió una convicción aún más maligna que la duda. Un grupo de fariseos, con su orgullo resonante en sus palabras, se había reunido en una sinagoga cercana. Las voces de los hombres eran duras y llenas de acusaciones. ¿Cómo se atreve esta anciana a hablar así?
Sería mejor que se quedara en su casa, murmullaban, buscando desprestigiar su testimonio. Ana sintió una oleada de compasión por ellos. Sin embargo, en su interior, sabía que eran prisioneros de su propia incredulidad. Al llegar a la sinagoga, la atmósfera estaba cargada de tensión. Ana, respirando hondo, se acercó a la puerta. Si el Señor está conmigo, ¿quién podrá estar en mi contra? Romanos 8:31, se afirmó, cruzando el umbral mientras los hombres cesaban su murmullo, girando lentamente hacia ella. Queridos hermanos, comenzó Ana, su voz resonando con autoridad y amor. He venido a hablarles de la promesa eterna que Dios nos ha hecho. No solo a nosotros, sino a todas las naciones de la tierra. La luz del mundo está cerca. Al escuchar sus palabras, algunos se burlaron, mientras otros miraban con interés. Uno de los más ancianos se levantó, buscando desafiarla. Dinos, mujer, ¿de dónde viene esta luz, y por qué no hemos conocido al Salvador? Ana cerró los ojos y, invocando el poder del Espíritu, respondió con firmeza. Como se prometió por los profetas, pero tú, Belén, Efratá, pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Grande es su mensaje, y mayor es su gloria, que se revelará entre nosotros. Un murmullo se escuchó en la audiencia, la verdad de las Escrituras resonaba en sus corazones. Las palabras de Ana oportunamente recordaron a algunos lo que habían aprendido desde su juventud. Unos pocos comenzaron a murmurar entre sí, recordando sus antiguas esperanzas. Sin embargo, la respuesta no fue unánime. Un fariseo de rostro endurecido replicó, «Basta de fábulas. Desafías nuestras enseñanzas, quien se opone al camino de Moisés está fuera de la ley». Su voz retumbó como trueno, intentando silenciar a la profetisa. Ana sintió el peso de la opresión, pero también notó que el timbre en sus voces había cambiado, presenciando un destello de incertidumbre entre los más jóvenes. Elevando su voz, clamó, ¿no fue el mismo Moisés quien demandó la fe y la obediencia? ¿Acaso no decía en las Escrituras que todos los profundos secretos de la ley se manifestarán a la luz? Por unos momentos, silencio. Ana vislumbró expectación en los ojos de algunos, como si el velo de la incredulidad comenzara a levantarse. Gabriel había mencionado un remanente, y quizás, esto era parte del misterio. El anciano fariseo, consciente de lo que se encontraba en juego, no pudo contener su rabia y respondió, si te atreves a decir que este es el cumplimiento de la promesa, que caiga sobre ti el juicio de Dios. Pero su voz sonó insegura, y Ana sentía que la lucha se intensificaba no solo en el Sanedrín, sino también en el cielo. Cuando Ana sostuvo su mirada en el anciano, recordó lo que el ángel le había revelado, había un secreto divino que guardaba la esperanza no solo para un pueblo, sino para todos. En ese instante, una luz brillante pareció irradiar desde su interior, y una profunda convicción fluyó en sus palabras, no prediquéis lo que no entendéis. Créelo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 4:31. La salvación es un regalo, y aquel que crea será redimido. La multitud estaba atrapada. Algunos comenzaron a murmurar palabras de apoyo, mientras que otros, reacios y temerosos, se alejaban, sin querer absorber un mensaje que desafiaba su tradición. Sin embargo, una chispa de esperanza había encendido entre ellos. Ana sentía que la batalla espiritual se estaba librando a su alrededor. De entre las sombras, un joven se atrevió a preguntar, Ana, ¿cómo sabremos que esto es verdad? ¿Hay señales que nos lo confirmen? El corazón de Ana latió con fuerza. Su mente recordó lo que Gabriel le había dicho, en la adversidad, el triunfo vendrá. Una señal, respondió. El portador del Salvador será conocido por su humildad y los milagros que realizará. He aquí, la Virgen concebirá, Isaías 7:14, y su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Momentáneamente, el aire se llenó de asombro y esperanza. El ángel confortante se convirtió en un susurro en su corazón. Ansiosa por lo que vendría, Ana supo que la historia de redención apenas comenzaba a tejerse. Las murmullos antes hostiles se interrumpieron con diálogos calorosos y ojos que comenzaban a brillar de expectativa. «¿Y si podemos ver al niño?», dijo alguien entre la multitud, mientras otros asentían. Ana, comprendiendo que la revelación divina era como un camino que se abría, miró hacia arriba, la luz del sol cruzando a través de ella. Pronto desembarcarán los heraldos del cielo, y se revelará el misterio que ha estado escondido desde los tiempos antiguos. Pueblo mío, el tiempo se acerca. La gloria de Dios no solo nos visitará,
sino que habitará entre nosotros. Ana sentía que había hecho una conexión, no solamente con sus contemporáneos, sino también con la promesa de un futuro lleno de luz. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, dibujando en sus corazones una chispa de fe, Ana supo dentro de sí que la verdad de Dios estaba comenzando a florecer. Espera, pensó con ansias, ¿el tiempo señalado podría estar más cerca de lo que imaginamos? A medida que avanzaba, resonaban en su corazón las palabras del ángel, vaticinando un cumplimiento aún más grandioso. En la profundidad de lo que ya se había revelado, Dios aún estaba trazando un misterio mayor que sería desvelado para todos. ¿Quién sería el mensajero de esta llegada gloriosa? La historia continuaba, y ella debía estar lista para lo que estaba por venir. Mientras la multitud se dispersaba, Ana continuó en su meditación, sintiendo el peso y el gozo de lo que había compartido. ¿Habría receptividad en aquellos corazones endurecidos?, se preguntó. Sin embargo, una profunda convicción la impulsaba hacia adelante. El eco de las palabras de Gabriel seguía resonando: el justo vivirá por la fe. Habacuc 2, 4. Saliendo de la sinagoga, Ana se dirigió hacia el monte cercano, buscando un lugar apartado donde pudiera orar y anhelar mayor claridad sobre su papel en el plan divino. A medida que ascendía, los pájaros cantaban, el aire fresco la rodeaba, y el murmullo del viento parecía susurrar promesas de lo que estaba por venir. Al llegar a la cima, se sentó sobre una piedra, contemplando el vasto paisaje de su hogar. Las olas del mar de Galilea brillaban bajo la luz del sol, y al fondo, las montañas parecían soplar esperanza. Fue en ese lugar solitario donde Ana se arrodilló, levantando sus manos hacia el cielo. «Señor, háblame, porque tu sierva escucha», clamó con fervor, y en ese instante, a través del silencio que lo envuelve todo, Ana sintió una presencia. No un viento fuerte, ni un terremoto, sino un suave susurro que llenaba su ser. «Ana, la espera es parte de la obra. Mantén la fe, porque el tiempo se acerca. Yo estoy cumpliendo mi promesa». Las palabras calaron hondo en su corazón. Un nuevo entendimiento se formó en su mente. Dios estaba en movimiento, percibiendo cada paso de la historia que se desplegaba ante ella. Pero su comprensión fue interrumpida por una inquietante pregunta. ¿Quiénes serán los testigos de esta gloria? De repente, la visión de un ángel le fue dada. Ante ella se presentó Gabriel, brillando como la luz del sol. «Ana, te he traído un mensaje. La gloria de Dios se manifestará a través de la fragilidad de la humanidad. El que viene será exaltado, pero su camino será del sacrificio. Muchos no comprenderán, pero aquellos que crean disfrutarán el gozo de la redención». Ana sintió como si algo se rompiera en su interior. La profecía que había dado, el eco de la salvación, no solo era un futuro próspero, era un llamado a la acción. «¿Qué debo hacer, Señor?», preguntó con urgencia. «Prepárate y acoge a los que se acerquen a ti. Algunos estarán listos para escuchar, pero incluso aquellos que duden serán parte del plan. Ve y cuenta de nuevo la historia, porque habrá quienes se sintieron perdidos y anhelan redención». Ana asintió, sintiendo la responsabilidad de ser portadora del mensaje divino. Sabía que el eco de su voz podría llevar vida a muchos, incluso en la adversidad. «Tú eres Dios, y tu palabra es verdad. Confiaré en tu plan, aunque no pueda verlo en su totalidad». Mientras descendía del monte, alimentada por la visión que había tenido, se sintió fortalecida. Sin embargo, en su corazón había un peso de anticipación, un sentido de urgencia. Las palabras de Gabriel reverberaban en su mente, y una nueva revelación brotaba en ella. Ya no era solo un portador de las noticias del Salvador, había un propósito mayor en su misión. De regreso al pueblo, encontró a muchos aún anclados en su incredulidad. Pero entre ellos, un pequeño grupo se había reunido, buscando respuestas, llenos de preguntas. Ana se unió a ellos, creando un círculo de diálogo. «¿Qué esperáis?», preguntó. La llegada del Mesías no solo trae luz, sino también prueba. En cada corazón hay un desierto que espera ser regado por la fe. La multitud comenzó a murmurar. Algunos se reían, otros discutían entre ellos. «Ana, si llega el Mesías, ¿cómo podremos reconocerlo?», inquirió un joven de rostro esperanzado. «Los reconoceréis por sus obras, por el amor que traiga en su corazón, y por las señales que lo acompañan», respondió Ana con firmeza. Fue entonces que un anciano, que había estado escuchando en silencio, intervino. «¿De qué señales hablas? Muchas profecías han llegado y se han ido sin cumplimiento». Ana se sintió movida por la cuestionante mirada de aquellos hombres y mujeres. «Creed,
y veréis la gloria de Dios, citó con suavidad, recordando las sagradas escrituras que antes había recitado. Todo lo que he compartido es un paso hacia un misterio aún mayor. La historia de Israel, de nuestra fe, nos ha llevado hasta este momento de encuentro, y aún no hemos visto el fin del relato. Las palabras de Ana resonaban en el aire. Mientras la brisa soplaba suavemente, ella sintió que la promesa de Dios comenzaba a desplegarse. Pero en su interior había una inquietud que persistía. ¿Qué podría venir después? ¿Y si hay más de lo que hemos imaginado? Mientras la tarde avanzaba, el susurro del cielo se hacía presente en su vida, preparándola para el camino. Ana se aseguró de que su voz fuera un faro en medio de la oscuridad, pero la sombra del misterio todavía permanecía, una invitación a descubrir la extensión completa del plan soberano de Dios. Así finalizó su día, no con respuestas definitivas, sino con la promesa de que el viaje apenas comenzaba, y que el destino estaba revestido de una gloria que sellaría la historia de la redención. Entonces, la revelación del cielo se hizo eco en su corazón: pronto algo asombroso será manifestado, algo que cambiará no solo a un pueblo, sino al mundo entero. Al descender la tarde, el murmullo de la aldea resonaba en el aire, un conjunto de voces mezcladas en esperanza y escepticismo. Ana, con la determinación de cumplir su parte en el plan divino, continuaba compartiendo la luz que había experimentado. La espera es un acto de fe, repetía, mientras sus ojos reflejaban el fulgor del destino que sabía que estaba por llegar. Las semanas pasaron, y la presencia del niño Jesús se extendía como un suave manto sobre el pueblo. Ana, fiel en su llamado, contemplaba a los pastores y viajeros llegar, trayendo consigo historias de milagros y visiones. Cada vez que alguno de ellos compartía cómo los ángeles anunciaron la llegada del Salvador, el corazón de Ana se llenaba de gozo. Dios está moviéndose, pensaba, y esta es solo la preparación para algo aún más glorioso. Mientras tanto, en el templo, el anciano Simeón seguía con su guardia fiel de oración, aguardando la llegada del Mesías, con la certeza de que su vida estaba unida al propósito de Dios. Un día, mientras Ana reconocía a Simeón entre las multitudes, se sintió impulsada a acercarse. «Hermano», le dijo, «las promesas que has aguardado han comenzado a materializarse». Simeón sonrió cálidamente, con sus ojos llenos de esa sabiduría prudente que solo el tiempo puede dar. «Ana, lo siento en cada fibra de mi ser. El niño es una señal de esperanza, pero, también de desafío. Los corazones se dividen». Ambos entendían que en la belleza de la promesa, había un camino de sufrimiento y rechazo que les esperaba. Ana asintió, sintiendo la energía del Espíritu Santo en su interior. Debemos mantenernos firmes en la fe. El sacrificio que se avecina es la clave para la redención. Su confianza era palpable, incluso cuando la sombra de la incertidumbre pasaba sobre ellos. Sin embargo, un profundo sentido de unidad los envolvía. Era un testimonio vivo de que la luz brillaría en la oscuridad. No mucho después, en el mismo pesebre, el niño Jesús comenzó a caminar y jugar. Su risa llenaba el aire, resonando en la aldea como una melodía celestial. Pero, mientras la alegría reinaba, también comenzaron a surgir murmullos entre los fariseos y líderes del templo. Aquellos que seguían las tradiciones se sentían amenazados por este nuevo mensaje de esperanza y liberación que viajaba como fuego entre los corazones de la gente común. «Este niño no puede ser el Mesías», decían a voz en cuello, «dejará nuestras leyes sin vigencia». Ana, sintiendo la tensión en el aire, se levantó en una reunión que reunía a muchos. «Hermanos, el tiempo de la redención ha llegado, y debemos recordar las palabras del profeta Isaías. El pueblo que andaba en oscuridad ha visto gran luz». Isaías 9, 2. Su voz resonaba con convicción, y la multitud comenzaba a escucharla con atención, como si las palabras de la anciana fueran un ancla en medio de la tempestad. «Este niño», prosiguió, «es el cumplimiento de nuestras esperanzas y sueños. La luz que ha llegado romperá las cadenas de la opresión y traerá libertad a los cautivos». Pero algunas miradas se tornaron frías. Ana sabía que debía hablar con más claridad sobre el sacrificio que el niño tendría que afrontar. «Él será un signo de contradicción, y muchos caerán», auguró con dolor en su voz. La profecía estaba tomando forma, y su corazón sentía el peso de la revelación. Mientras cada día transcurría, el bullicio creciente y las tensiones aumentaban. La división que Ana había anunciado comenzó a cobrar forma, y el peso del sacrificio que vendría se volvió palpable. Las palabras de Simeón resonaban en su mente cada vez que el niño Jesús reía o jugaba, y el futuro que atisbaba era un camino lleno de espinas, pero también iluminado por una esperanza firme. Finalmente, un día,
mientras Ana y Simeón estaban juntos, un grupo de hombres se acercó, liderados por aquel fariseo de corazón endurecido. Ana, dijo él con desdén, deja de hablar de ese niño como si fuera el Mesías. No hay prueba alguna de que venga un redentor de esta forma. La sangre de Ana hirvió, pero su espíritu se mantuvo sereno. Se volvió hacia el anciano, buscando fuerza y apoyo. Querido fariseo, dijo Ana con entereza, tratando de alcanzar su corazón. El tiempo de la redención no se mide en proezas espectaculares, sino en el amor y la entrega. Un silencio pesado se extendió entre la multitud que escuchaba. Los corazones comenzaron a abrirse, y a la luz de sus palabras, algunos comenzaron a cuestionar su incredulidad. Confiad en aquel que es el buen pastor, insistió ella, porque, así como los profetas hablaron de su venida, así también han hablado de su sufrimiento. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, Isaías 53, 5. Este niño traerá paz, pero el camino será la cruz. Días después, el evento más atroz tuvo lugar, la noticia de la crucifixión de Jesús llenó el aire con un pesar espeso y abrumador. El sacrificio que Ana había presagiado ahora se hacía tangible. La comunidad que había abrazado al niño se sumía en la desesperación. Ana, sin embargo, se llenó con la certeza del plan divino que aún continuaba. Él ha venido a salvar a su pueblo, ella repetía entre lágrimas, porque el dolor es solo el preludio de la gloria. A sus palabras, algunos comenzaron a hallar consuelo. Sabían que no todo estaba perdido. Entonces, justo cuando el luto inundaba el corazón de Israel, ocurrió algo asombroso. El tercer día, las nuevas de la resurrección de Jesús comenzaron a correr. La tumba vacía fue un testimonio viviente de que la muerte había sido vencida. Ana, en medio de su duelo, sintió un renovado impulso al escuchar la noticia. «El sacrificio ha traído la vida», exclamó, mientras la luz brillante de la verdad iluminaba su ser. No solo era un fin, sino un nuevo comienzo. La promesa del Mesías se había cumplido, y todo el sacrificio había traído redención no solo a Israel, sino al mundo entero. Las palabras del anciano Simeón resonaban en su alma: él será tanto el dolor de muchos como el alivio de otros, y para ella, siempre sería el testimonio de la grandeza de Dios. La historia divina de redención se cerraba en este ciclo, pero la verdad se seguía contando, el eco de la vida perpetuándose. Ana se convirtió en la voz que causaba eco entre generaciones, llevando el mensaje de esperanza y amor, revelando que la grandeza de Dios siempre estaba entrelazada con la fragilidad del ser humano. Mientras el pueblo comenzaba a comprender las maravillas que se desplegaban ante ellos, un nuevo capítulo se abría. Ana, ya anciana pero llena de vigor, supo que su misión era iniciar un movimiento hacia la fe, dejando un legado de confianza en el único que podía cumplir todas las promesas, el Rey de Reyes. Así es, la historia no termina aquí. Es solo el comienzo de lo que vendrá. Debemos estar listos para recibir lo milagroso, para fortalecer cada corazón que anhele. Él ha vencido y traerá Galilea de vuelta a los brazos de Dios. Gritó con voz vibrante. En el corazón de Ana, la esperanza latía con fuerza, e inspirando a otros a tomar parte en el hermoso tejido de redención que Dios había comenzado. Su legado y el del niño siguió brillando, un faro de luz cuya historia jamás será olvidada, resonando a través de los siglos, llevando a todos a la paz y al amor verdadero. ¿Estás listo para recibir el regalo más grande que el cielo ha ofrecido?, preguntaba una y otra vez. La historia de redención continúa, y las maravillas de nuestro Señor están apenas comenzando, sentenció mientras la vida del Salvador irradiaba luz y esperanza en cada rincón de la humanidad. Ya era tiempo de que todos se unieran en la luz de esta nueva revelación. Necesitas suscribirte ahora mismo. Asegúrate de no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que el mensaje se expanda. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, queremos escucharte. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Únete a la comunidad y sé parte del recorrido de fe.